Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sean bienvenidos una vez más. Me alegra mucho poder estar con ustedes. Espero que se encuentren bien. Traigo un nuevo video tutorial en el cual voy a compartir algo que está muy bueno. De hecho, muchos de ustedes me han pedido este tutorial. Enseguida voy a dar crédito a quien se lo merece acerca de este nuevo tutorial. Pero como es de costumbre, sin tanto preámbulo, ¿qué les parece si vamos a ver un demo de lo que vamos a aprender en este nuevo video? Vamos a aprender a hacer este bonito background con este ángulo y este desenfoque muy bueno, y por supuesto este efecto así líquido. Cuando les decía del crédito me refería de que, bueno, muchos de ustedes me mandaron el link de este video. Debo decir que el video original es de Nikhil, de Dub Motion, y pues cada vez que voy a recrear un tutorial siempre pido permiso, ¿no? Así de que quiero dar crédito a Nikhil de Dub Motion, quien es el creador de este tutorial, y pues bueno, nosotros lo vamos a hacer en español y a nuestro estilo. ¿Qué les parece? Creo que esto nos vendrá muy bien para refrescar nuestros trabajos y de pronto hacer algo diferente, algo nuevo. Así de que bueno, sin más preámbulo, vamos al video tutorial. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva composición. Vamos a dar clic ahí, vamos a ponerle de nombre render, y voy a dejarle este preset de 1920 x 1080, uno en alta definición, y 10 segundos en este caso. Me parece que está bien. Vamos a dar OK, y ahora vamos a ir nuevamente a composición y vamos a crear una nueva. Esta vez vamos a ponerle de nombre texto. Vean, texto, así. Y esta vez voy a dejarle ese 1920, pero aquí en esta otra parte voy a ponerle 150 para que la altura sea así, vean, así chaparrita, chiquita. Y aquí vamos a comenzar a escribir algo, vean. Voy a tomar mi herramienta de texto y vean, voy a dar clic por aquí y voy a pegar una frase que encontré por ahí en internet que me gustó muchísimo. Vean, tú puedes escribir obviamente el texto que tú deseas. Voy a ponerlo por aquí y vamos a comenzar con esta frase: toda la gloria proviene de atreverse a comenzar. Así de que vean, ahora lo siguiente que voy a hacer es, sujetando mi texto, voy a dar control D, y vean que con las flechas así de aquí del teclado simplemente voy a ponerlo por acá más o menos, y voy a dar clic a este pequeño, ven esta flechita que tiene una curva aquí, que dice Swap Fill. Bueno, vamos a darle clic ahí y lo que va a hacer es quitarme el relleno de la letra, ven esto, y solo me va a dejar el borde. Si no te llegase a aparecer así, es posible que te aparezca así, o sea, nada, así. ¿Ven estas tres líneas que están aquí? Bueno, en este caso yo le voy a dar un grosor de 3, por eso se comporta así. Así de que vamos a dejarlo ahí. Ahora voy a sujetarlo así y voy a tratar de ponerlo en el centro así a ojo de buen cubero. Voy a dejarlo por ahí, me parece que está bien. Hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva composición. Y vamos a ponerle de nombre Motion Tile. Así. Motion Tile. Y vamos a cambiar ese preset. Ahora sí vamos a ponerlo 1920 x 1080. Y vamos a dar OK. Y vamos a arrastrar nuestro texto. Aquí vamos a ponerlo justamente aquí en el centro. Y vamos a ir a nuestro buscador de preset, que debe estar por aquí escondido. Vamos a darle un segundo para que cargue. Y vamos a buscar, de hecho, vamos a buscar el efecto llamado precisamente como se llama la composición. Vamos a darle, o vamos a escribir aquí que diga Motion Tile, vean. Motion Tile, y está por aquí. Así de que solo lo sujetamos y lo ponemos aquí sobre nuestra composición de texto. Y vamos a enfocarnos aquí a la izquierda. Vamos a tocar un par de cosas para hacer ver esto mucho más interesante. Y aquí en esta parte del Output Height, vamos a pasar ese 100 y lo vamos a aumentar, así vean. Yo lo voy a aumentar hasta que esto se complete, ¿no? Así como ven esto aquí. A mí me parece que está bien. Incluso aquí hay un pequeño efecto, que dice aquí, borde de espejo. Si le das clic aquí, van a ver que tenemos, lo cambia de esta manera. ¿Ven esto? Uno lo pone al derecho y el otro lo pone al revés, ¿no? Como se miraría en un espejo. Es un buen efecto si de pronto quisieras hacerlo así. En este caso no voy a hacerlo así, voy a dejarlo como lo teníamos originalmente. Ahora vamos a venir nuevamente a composición y vamos a crear una nueva y vamos a ponerle de nombre animación. Así, sé que son muchas composiciones, pero bueno, son necesarias. Vamos a dejar estos atributos así, vamos a dar OK y también vamos a crear una nueva más. Yo sé que como que es medio tedioso de pronto, pero es necesario. Esta vamos a ponerle alfa y voy a dejarle ese nombre de alfa, y es que esta nos va a servir para que hagamos un mapeo de ese efecto líquido que vieron. Así que vamos a darle OK. Bien, ya tenemos aquí varias composiciones. Muy bien, ahora vamos a ir a capa y vamos a crear un sólido y vamos a ponerle de nombre background. Voy a ponerle un color negro, vamos a asegurarnos de eso, que esté completamente negro. Y vamos a darle OK. Muy bien, ya tenemos un background por ahí. Y vamos a ir nuevamente a capa y vamos a crear un nuevo sólido.
y vamos a ponerle de nombre, vamos a ponerle ondas, waves, vamos a ponerle así, y estos atributos, y bueno, vamos a dejar todo así. Bien, ahora vamos a ir a nuestro buscador de preset y vamos a poner radio waves. Vean, ahí está. Es esta, así de que solo la sujetamos y la aplicamos aquí a nuestro sólido llamado waves. Muy bien, si adelanto esto por aquí, verán que tenemos una pequeña animación con estas ondas que se ven por aquí. Y vamos a tocar un par de cosas para que esto vaya poniéndose más interesante. Antes que nada vamos a cambiar ese color. Vamos a darle un color blanco. Ese color blanco como que empalma más con el negro, ¿no? Lo podemos apreciar de mejor manera. Vean, la frecuencia ahora mismo está en 1. Vamos a ponerlo en 0.75. Vamos a moverlo así para que esto se comporte de esta manera, se despeje un poco más. Quiero que se mire de esta manera. Vean, si tú lo incrementas más, esto va a verse así, vean. Así. Así que vamos a dejarlo así en 0.75. La expansión está en 5, vamos a ponerla en 6, solo uno más, vean, para que se mire más rico esto aquí, para que se mire un poco más ancho. Ahora esta parte aquí donde dice fade out time, vamos a ponerla a 0 completamente. Bien, y estos dos, el comienzo y el final, vamos a ponerlos completamente a 100, vean, que es el límite de hecho, vean. Vamos a ponerlo en 100 completamente. Muy bien. Muy bien, esto se va viendo muy bien. Muy bien, a partir de este momento vamos a comenzar a lograr este efecto de mapeo, ¿no? Para que afecte a nuestro texto. Vean, voy a dar un clic derecho aquí abajito, voy a ir a nuevo y voy a crear un nuevo adjustment layer. Voy a presionar enter y voy a ponerle de nombre blur. Y aquí en nuestro buscador de preset vamos a escribir precisamente esa misma palabra. Vamos a poner blur y vamos a aplicar, hay varios. Vamos a aplicar este que se llama Fast Box Blur. Así que lo vamos a sujetar y lo vamos a poner por aquí. Hecho esto, vamos a aumentarlo el radio. Ahora mismo está en 0, vamos a aumentarlo a un 60% para que esto se mire así como medio borroso, ¿no? También vamos a dar clic aquí que repita los bordes de los píxeles. De esta manera, ¿vieron el cambio? Y este 3 lo vamos a pasar a 2, así, vean, para que se mire un poquito más definido, ¿vieron eso? Bien, pues ya tenemos nuestro mapa listo. Ahora vamos a ir a la composición llamada animación. Recuerdan que la tenemos vacía. Bueno, vamos a traer ahora el alfa que acabamos de crear. Vean, el que nombramos alfa, solo lo voy a poner por aquí. Aquí tenemos ya las waves o estos círculos. Ahora voy a callarlo. Ven este ojito que está por aquí. Voy a dar clic ahí para que se calle. Y voy a traer el motion tile, nuestro texto, ¿no? Que ya trabajamos. Hecho esto, voy a dar un clic por aquí. Voy a ir a nuevo y voy a crear un nuevo adjustment layer o una capa de ajuste. Voy a presionar enter y voy a ponerle el nombre caustic. Muy bien, ahora en nuestro buscador de preset vamos a buscar un preset con ese mismo nombre. Vamos a poner caustic. De hecho está por aquí. Y solo vamos a aplicárselo a este adjustment layer que acabamos de crear. Muy bien, y aquí viene una parte muy interesante. Vean, aquí en esta parte donde dice water o agua, en esta parte donde dice superficie del agua, ven que ahora mismo dice que no tiene ninguno, ¿no? Si yo le doy clic aquí, verán que aquí me aparecen los nombres de estas composiciones que tenemos por acá. Y en este caso vamos a aplicar el mapa al cual llamamos alfa, ¿recuerdan? Así que vamos a darle clic ahí y vean eso. Si yo me adelanto un pelín por acá, verán que ya tenemos algo, ¿no? Ya se parece un poquito a los demos que vimos, ¿no? Y tenemos ese efecto así medio acuático, ¿no? O líquido en nuestros textos. Vamos a quitar este color azul. Vamos a dar clic aquí, vamos a pasarlo a un color blanco, así, para que se mire un poquito mejor. ¿Cómo hacemos para manejar el grosor o el espesor, por llamarlo de alguna manera, de las olas que se ven por aquí, ¿no? Ven esta parte aquí donde dice wave height. Bueno, ahora mismo está en 2. Si yo lo comienzo a mover, por ejemplo, así hacia la derecha, van a ver que comienza a hacerse un poquito más, como más rudo, ¿no? O más agresivo. Si comienzo a bajarlo un poquito para acá a la izquierda, verán que comienza a suavizarse de tal manera que casi desaparece el efecto, vean, hasta llegar a 0, ¿no? Entre más le das a la derecha, pues más se va aplicando. En este caso le voy a poner un 0.5, por ejemplo. Voy a dejarlo así, me parece que está bien. Y aquí en la suavidad, el smoothing, ven que está en 5. Voy a aumentárselo todo lo que dan. Son 50. No sé si lograron ver eso, pero le da una suavidad muy bonita aquí a la parte donde se hacen las olas. Ahora, la profundidad del agua, ven, de hecho aquí lo dice, ahora mismo está en 1. Lo voy a pasar completamente a 0. Porque eso como que distorsiona un poquito. No sé si lo lograron ver, pero voy a dar control Z. Vean, ¿ven eso? Ven cómo se mira como un poco sucio, ¿no? Pero vean, cuando yo lo paso a 0, vean la diferencia.
se aprecia mejor, ¿no? Ahora el refractivo también, que ahora mismo está en 1.2, voy a ponerlo en 1.1 también, y eso va a mejorar también, vean eso. Entre más vamos moviéndole aquí, se dan cuenta que va mejorando, ¿no? La vistosidad o la manera en cómo se mira nuestro texto. Y bueno, aquí la opacidad del Surface ahora mismo está en 3. Puedes aumentarlo aquí, vean. Que se va a ver medio raro, ¿no? O puedes reducirlo así. En este caso voy a ponerlo en punto 1. Punto 1, así. Muy bien. Y ahora esta parte aquí, el caustic, vean, si yo comienzo a moverlo por acá, verán que comienza a tener un poco más de acento. Esto literalmente lo que hace es separar la luz de las sombras, o sea, para que forme o logre un efecto muy bueno, ¿no? En este caso le voy a poner solo un 1, así. Ahora vamos a darle un poquito de profundidad y un efecto de cámara para que haga ver esto desenfocado y con ese ángulo, ¿no?, que vimos en los demos. Vean, vamos a regresar aquí a proyecto, vamos a ir aquí a render, y de aquí vamos a traer esta parte llamada animación, que es la que hemos estado trabajando, ¿no? Es esta, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es convertir esta precomposición en 3D. Le damos clic aquí a este pequeño cubo, van a ver que nos aparecen unas nuevas coordenadas aquí, ¿no? Muy interesante. Si no te llegase a aparecer esto, presiona F4 en tu teclado, es posible que te aparezca así y andes medio perdido. Bueno, presiona F4 y te va a dar acceso a estas pestañas, ¿no?, donde puedes dar clic, como dije, en este cubo para que lo habilites. Ahora voy a dar un clic derecho por aquí y voy a ir a crear una nueva cámara para que esto ya se ponga interesante. Vamos a dejarle este preset de 50 milímetros y vamos a dar OK. Bien, ya tenemos una cámara por aquí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a capa y vamos a ir a crear un objeto nulo, un null object. Vamos a dar clic ahí. Y para asegurarnos que está en el centro, me parece que está en el centro, pero por cualquier cosa vamos a dar clic aquí en Align o en alineación. Vamos a dar clic por aquí y vamos a dar clic por aquí. Eso, ahora sí está en el centro. Bien, hecho esto, vamos a convertir también el objeto nulo en 3D. Y otra cosa, vamos a tomar este pick aquí de la cámara y vamos a aparentarlo con el null, porque yo quiero controlar todo del null. Y teniendo seleccionado el nulo, vamos a presionar Enter y vamos a ponerle... vamos a ponerle control de cámara. Vamos a darle ese nombre porque es precisamente con lo que vamos a controlar, ¿no?, la cámara. Ahora, teniendo seleccionado el objeto nulo, vamos a presionar R para que se abran nuestros parámetros o las coordenadas de las rotaciones. Vean, en la rotación X vamos a sombrearla. Vamos a dar las siguientes coordenadas. Vamos a darle un 38 por aquí. A la rotación Y vamos a darle un 40. Y a la otra rotación vamos a darle un número 30 para que logre pues que se mire así, ¿no?, de esta manera, así medio en diagonal, medio acostado. Bien, habiendo hecho esto, voy a presionar C en el teclado y esto lo que va a hacer es traerme mi herramienta de cámara. Y tiene que aparecerte, voy a ponerme aquí para que lo miren. ¿Ven esa flechita? Bueno, si presionamos C nuevamente nos va a ir cambiando la herramienta de cámara. En este caso queremos esta flechita así, porque lo que yo quiero es hacer un zoom. Vean, voy a hacer un zoom y voy a acomodarme bien. Voy a dar C nuevamente para que me cambie la herramienta. Viene ahora esta flechita en cruz. Bueno, con esto simplemente lo movemos por acá. Ahora voy a dar C nuevamente para esta otra flechita y para que pues me haga un zoom ahí. Por ahí más o menos me parece que está bien. Denme un segundito mientras me acomodo por acá. Bien, ahí me parece que está bien. Muy bien, ahora voy a adelantarme un poquito por aquí. Quiero ver dónde está el centro. ¿Ven eso? ¿Dónde quedó el centro? Bueno, yo quiero que el centro quede un poquito más acá, así de que, vean, voy a presionar C nuevamente y voy a tratar de poner por aquí esto. Vean, tómate el tiempo hasta que logres el efecto pues que a ti pues más te guste, ¿no? El ángulo, creo debería decir el ángulo. Y lo que yo quiero es que el wave o el impacto voy a ponerme por acá a eso, que quede aquí justamente en el centro, ¿no? Así de que presionando C, como dije en el teclado, puedes ir cambiando la herramienta de cámara hasta que te acomodes y pues logres el resultado que a ti más te guste, ¿no? Voy a ponerme por acá, me parece que está bien por ahí. Sí, me parece que está bien ahí. Bien, pero vean, antes de seguir quiero arreglar algo que me parece que no me gusta aquí. Esto queda un poco grisoso. Debo decir que creo que esto fue algo que se le escapó a Nikhil cuando enseñó en el tutorial. Y es que vean, a él se le mira completamente oscura esta parte de aquí, a nosotros no. ¿Por qué? Vean, vamos a regresar aquí a la animación y aquí en esta parte donde agregamos el caustic.
Recuerdan que le bajamos a esto, ¿no? Porque si lo aumentamos aquí se pone como que muy feo, ¿no? Muy blanco, y le bajamos hasta un punto 1, ¿no? ¿Recuerdan? Incluso así ese gris sigue como predominando ahí, ¿no? Bueno, esta parte que dice lighting, vamos a dar clic ahí y ven este color blanco, por eso es que se comporta así. Pero vean, si yo lo bajo aquí hasta la parte negra, vean eso, se mira mucho mejor, ¿no? Vean eso, ahora regresamos a nuestro render y vean la diferencia. Es una gran diferencia, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer ahora es darle, como dije, una profundidad a esto. Vamos a dar clic aquí vamos a seleccionar la cámara, vamos a dar clic ahí, vamos a ir aquí a opciones de cámara y aquí en Depth of Field ven que está apagado, ¿no? De hecho ahí lo dice, vamos a dar clic en On para que pues que se prenda, ¿no? Y vean, vamos a tocar un par de cosas fáciles aquí, vean. Por ejemplo, vean, aquí en la distancia del focus vamos a ponerle un 1192. Así, van a ver que esto va a ir cambiando acá. Ahora, la apertura, vamos a darle un 250. Vamos a ver cómo se mira esto. Muy bien, ya comienza a verse desenfocado, ¿no? Y aquí al nivel del blur vamos a ponerle un 120. Así, vamos a irnos así para que se mire un poco más desenfocado. ¿Ven eso? Muy bien, esto se mira muy bien. Alguien me podría preguntar, oye, no, ¿y cómo hago si de pronto quiero que no esté enfocada la parte del centro sino otro lugar? Bueno, esto lo podemos mover fácilmente desde aquí de la distancia del focus. Solo movemos esto, así. Vean que con haber hecho eso, ya me fui para otra parte. Vean, estoy justamente por acá, porque lo aumenté mucho, pero ¿qué pasa si lo disminuyo? Vean, lo voy a disminuir por acá, por ejemplo, un poquito. Vean que ahora se sitúa en toda esta parte de acá. Solo es cuestión de que vayas travesándole un poquito para que le vayas moviendo, ¿no? Ahora quiero hacer algo. Vean que esta parte aquí de estas letras tiene el relleno negro por dentro. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Y vean aquí en esta parte negra. Aquí yo no quiero que esto esté así. Vamos a seleccionar ese texto. Me parece que es este. Sí, es este que está acá. Y vamos a venir a esta parte aquí de relleno. Y vamos a darle clic aquí donde dice No Fill. Vamos a darle clic ahí para que se quite. Lo único que yo quiero es que tenga, vean, así esto. Solo el contorno. ¿Ven eso? Bueno, vamos a regresar a nuestro render a ver qué tal. Vean eso. Mucho mejor. Como que tiene más acento, ¿no? Ese negro como que lo hace ver diferente porque el background aquí que tenemos no es negro completamente. Es como una especie de gris bien oscuro, ¿no? Se mira pues se mira mucho mejor. Ahora vamos a hacer algo interesante porque me parece que esto tiene un zoom aquí como que muy grande, ¿no? Vamos a regresar aquí a la composición llamada animación. Y en esta parte aquí, ven aquí la escala. Ahora mismo estoy en 1. Si yo lo pongo, por ejemplo, en punto 8, por ejemplo, voy a darle clic por acá. Van a ver que esto se reduce un poquito más. ¿Vieron eso? Un poquito más. Si vamos a nuestra composición de render, van a ver que se mira un poquito más. Esto lo hace más leíble. Más o sea, para que a la hora de que se desarrolle, pues se mire mucho mejor, ¿no? Muy bien, ahora vean, me voy a poner al inicio de la línea del tiempo. Quizás voy a mover la parte donde se mira perfecto un poquito más aquí al centro. Vean, aquí en el focus de la distancia. Recuerden que le dimos 1192. Vean, solo lo voy a retroceder. Le voy a quitar un poquito. Vean, ahora se está haciendo un poquito más al centro. Le voy a quitar un poquito más incluso. Vean, ahora ya se mira más aquí en el centro. ¿Ven eso? Solo es de tener un poquito de paciencia hasta que vayas encontrando lo que tú quieres, ¿no? Muy bien, ahora quizás voy a reducirle un poquito más el tamaño de esto. Vamos a ir aquí a animación. Vamos a darle un punto 5, por ejemplo, para que esto se mire más pequeño. ¿Ven eso? Ahora voy a regresarme aquí porque lo que yo quiero es que el texto se logre leer, ¿no? Se logre leer un poquito más, ¿no? Que sea legible completamente, ¿no? Muy bien, eso me parece bien. Otra cosa que vamos a hacer, ¿no les parece que hay un espacio muy grande entre estos textos? Vamos a regresar a nuestro texto y vamos a dar clic aquí, derecho, y vamos a ir a las settings de la composición. Y recuerdan que le dimos 1920 por 150. ¿Qué tal si le damos 120? Así, para que se haga más. ¿Vieron cómo se hizo más pequeño? Bueno, vamos a regresar al render y vean eso. Se mira mucho mejor. Ahora tenemos este problema aquí, ¿no? Que tiene este gap o este espacio aquí. Bueno, esto lo arreglamos fácil. Vamos aquí al Motion Tile, donde le dimos el efecto para que se repitiera el texto, ¿no? Bueno, vamos a mover esto, el height, y solo vamos a aumentarlo un pelín por acá. ¿Vieron eso? Solo se lo aumenté. Regresamos al render y ese problema ya desapareció. ¿Ven eso? Ahora sí podemos verlo mejor, ¿no? ¿Qué les parece si le damos play para ver cómo se mira esto? Muy bien.
¿Qué les parece? La verdad que es un muy buen resultado y el efecto es muy orgánico. La verdad que está muy bueno para que de pronto lo utilices por ahí. Como vieron, yo utilicé una frase como bien larga, de pronto podría decirlo, pero tú puedes poner perfectamente ahí tu logo, si quieres animar algo así como un background, ¿no? Utilizando tu logo y ponerlo de fondo, o puedes utilizar iconos o frases un poco más cortas, ¿no? Lo que tú quieras realmente. Y bueno, y esto yo lo apliqué a un texto, pero puedes hacerlo también con una fotografía o un video de pronto, ¿no? Aunque creo que esta clase de efecto como que viene mucho mejor en los textos o en los logos, ¿no? Como vieron en los demos. Así de que muchachos, muchachas, gracias por haberme acompañado en este nuevo video tutorial. Espero que sea de mucha utilidad. Una vez más, gracias a Nick de Dopmotion por el tutorial. Y bueno, por permitirme compartirlo con ustedes también. Así de que sin más me despido de ustedes. ¿Alguna duda, algún comentario? Déjalo en la caja. Es genial leerlo siempre. Y si de pronto fui muy rápido en algunas partes, pues bueno, solo regresa al video y trata de poner pues atención, ¿no? Hasta que puedas lograr el resultado, que en todo caso esa es mi finalidad, ¿no? Que puedas lograr lo que ves aquí al 100%. Así de que bueno, cuídense y nos vemos en un próximo video sobre After Effects. Hasta pronto.